Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces al libro de Génesis, capítulo 13, para estar dando lectura a las Sagradas Escrituras. Génesis capítulo 13 dice la Sagrada Escritura y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores, y contra Jehová en gran manera. Oramos al Señor. Padre, queremos agradecerte en esta mañana el que nos hayas reunido, Señor, en tu misericordia. Nos has concedido, Señor, abrir las Escrituras y traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento, Señor, en el cual hemos, Señor, de exponer el texto bíblico, nuestro ruego en la oración es que nos sea dado, Señor, la gracia del denuedo, de la sabiduría, de la revelación y del entendimiento, por medio del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Y tomen asiento los hermanos.
Muy cierto lo que compartía nuestro hermano recién. La obra del diablo es separar, la obra del diablo es distanciar. Y para ello muchas veces utiliza diferentes formas. Utiliza la rencilla, como por ejemplo se había dado aquí entre los pastores de Lot y entre los pastores de Abraham. Y otras veces utiliza la ambición personal, como se le dio a Lot cuando alzó sus ojos y miró el valle, que era una tierra fructífera, una tierra de riego, que era una tierra próspera, y escogió para sí ir a esa tierra. Lo que desconocía era que en esa tierra se encontraba la maldad creciendo en gran manera y que los planes de Dios se estaban disponiendo para mal contra esa tierra. Y el que había escogido en su ambición por querer progresar, por querer prosperar y por querer que le vaya mejor, por escoger para sí mismo y no teniendo en cuenta a Dios, en tomar una decisión que pensó que le era favorable, tomó una decisión que le terminó causando gran pérdida. Tal fue la pérdida que lo perdió todo, porque toda esa región fue consumida por el fuego y por el azufre. Tal fue la situación que en su huida, porque a pesar de que él también tenía que haber perecido allí, pero por la intercesión de Abraham, él fue preservado. Por la intercesión y por la oración de Abraham, él fue salvaguardado de ese gran juicio. Por lo que Dios envió ángeles que le tomaron y le sacaron fuera de la ciudad antes que cayera el juicio, pero con advertencia, diciéndole: mira hacia adelante y no vuelvas a mirar hacia atrás. Y la mujer, sin tomar cuidado de la advertencia y de la palabra que los mensajeros de Dios habían traído, miró hacia atrás y mirando hacia atrás terminó convirtiéndose en una estatua de sal. Lo cual para Lot le trajo una gran pérdida, no solo la pérdida material, sino la pérdida de sus afectos, la pérdida de su compañera. Y lo llevó a que sus hijas en su desesperación se degradaran, al punto tal que dijeron: la tierra fue consumida por el fuego, por el azufre. O sea, la visión era muy corta, no sabían siquiera que tenían parentela con Abraham, tenían familiares con Abraham. Dijeron: estamos solas y ¿de quién tomaremos descendencia? Así que embriagaron a Lot y se degradaron tomando descendencia de su propio padre. O sea que la decisión que Lot tomó para sí y escogiendo para sí sin tener en cuenta a Dios, le llevó a sufrir pérdida, y al punto tal que perdió todo y aún las cosas más preciadas de la vida, como lo puede ser su compañera, y terminó degradado y degradándose sus hijas, tomando descendencia de él. ¿Todo por qué? Porque alzó sus ojos y caminó por vista, y no alzó sus ojos para mirar a Dios y entrar a caminar en la fe. Sin embargo, Lot era riquísimo, era próspero, pero Lot era riquísimo y era próspero, ¿por qué? Porque Lot estaba al lado de Abraham, quien poseía la promesa. Lot no poseía la promesa la poseía Abraham. Dios había dado la promesa a Abraham de que lo bendeciría, que lo multiplicaría, que su descendencia sería como la arena de la mar, que si se podían contar las estrellas del cielo, así se iban a poder contar su descendencia. Y lo bendijo, y no solamente lo bendijo, sino que le dio una gracia en donde todo aquel que lo bendecía a él era bendecido, y todo aquel que maldecía a Abraham era maldecido. Y esto Lot no lo tomó en cuenta, que la bendición no estaba sobre él, sino que la bendición le pertenecía a Abraham. Y en vez de permanecer al lado de Abraham, en donde él había logrado prosperar, donde él había logrado tener sus vacas, donde él había logrado tener su ganado, donde él había logrado tener sus tiendas, donde él había logrado tener aún sus pastores, lo que significaba que él no podía hacer el trabajo solo.
tenía que contratar a pastores, tenía que tener a hombres empleados que pastorearan su ganado, que pastorearan sus bienes, lo que significaba que tenía. Y en vez de tomar en cuenta eso, él escogió para sí, alejándose del que tenía la promesa y el que poseía la bendición. Hermanos queridos, esa es la obra del diablo, como bien lo mencionaba el enemigo, es dividir, distanciar. ¿Lot podía haber tomado otra decisión? Sí. Ustedes podrán recordar cuando Elías le dijo a su criado Eliseo en ese entonces, quédate aquí porque voy a pasar el Jordán. ¿Qué le dijo Eliseo? Donde quiera que tú vayas, yo iré. Vinieron los profetas y le dijeron, ¿sabes que hoy te será tomado tu Señor? O sea que la era de tu Señor, el tiempo de tu Señor se termina. ¿Para qué le vas a seguir? ¿Por qué mejor no emprendes por tu camino? Mira, nosotros somos una agrupación de profetas. ¿Por qué mejor no te quedas con nosotros y comienzas tu propio ministerio? Sí, callen, ya lo sé. Y le dijo Elías, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué quieres? Y le dijo, una doble porción de lo que tú tienes. Le dijo, cosa difícil has pedido, pero si me vieres en el momento en que fuere tomado, entonces te será hecho. Y cruzaron al otro lado y vino un carro de Jehová con caballos de fuego, el cual alzó a Elías. Y Elías, dejando caer su manto sobre Eliseo, Eliseo recibió no solo la bendición de Elías, sino que recibió el doble de la bendición de Elías. ¿Por qué? Porque Eliseo no buscaba para sí solamente, sino que tenía puestos los ojos en donde se encontraba la bendición. La obra del diablo siempre va a ser que nos alejemos de donde se encuentra la bendición de Dios para nuestra vida. La obra del diablo siempre va a hacer que nosotros seamos quienes tomemos la decisión y no que Dios tome la decisión por nosotros. Recuerdo hace años atrás, cuando en el ministerio en el cual yo nací comenzaron a haber problemas. Y no eran problemas sencillos, eran problemas complejos. ¿Por qué? Porque el ministerio en el cual yo nací era un ministerio de los medios, un ministerio radial, televisivo. En aquel entonces no había las redes sociales, pero si con tu ministerio tú lograbas posicionarte en las radios y en la televisión, llegabas a adquirir cierta popularidad. De tal manera que el pastor que me presidía tenía esa popularidad, gozaba de esa popularidad, lo cual le permitió desarrollar un ministerio evangelístico y poder alcanzar con el evangelio a muchas almas. Pero a veces también esa popularidad conlleva consigo problemas. Al momento que él comenzó a tener problemas personales, al momento que él comenzó a tener situaciones de familia, la misma popularidad que tenía para predicar el evangelio, para ganar almas, se volvió en contra para escandalizar y para hacer públicas sus situaciones. Y en las malas decisiones también de quienes lo rodeaban, que salieron utilizando los mismos medios que se utilizaban para predicar el evangelio, para difamarlo o para ventilar las cuestiones de la intimidad, se convirtió eso en un gran escándalo, y no solamente fue un escándalo para su persona, sino para todos los que hacíamos parte de ese ministerio. Y en ese tiempo yo recuerdo el que muchos comenzaron a tomar sus propias decisiones. Y dijeron, si seguimos al lado de este hombre nos va a arrastrar, y por causa de ese arrastre nuestro ministerio se van a ver perjudicado. Y comenzaron a juzgar y comenzaron a tomar sus propias decisiones. Y yo no soy quien para juzgar las decisiones que se tomaron, pero lo cierto es que se tomaron decisiones. Y en ese tiempo yo era nuevo en el ministerio. Y me acuerdo que en esas decisiones que se empezaban a tomar, se empezaba también a tallar
quienes iban a seguirles, al punto tal de que había ofrecimientos y se esperaba que otros que de repente recién estábamos saliendo del ministerio siguiéramos a los que nos presidían en ese momento. Entonces, en ese momento recuerdo que escuché el comentario entre dos ministros y decían, ¿y con él qué vamos a hacer? Refiriéndose a mí. Y bueno, lo ordenamos pastor y ya está. Y cuando yo escuché eso, dije, pero ¿cómo es esto? Porque mi llamado es de parte de Dios, no de parte de los hombres, ni tampoco de cuando se dé la oportunidad. Así que me arrodillé a orar. Y cuando me arrodillé a orar, entendí, claro, que no era el tiempo en que yo debía moverme del ministerio. Y me quedé, y fueron los años más difíciles de mi ministerio, al punto tal de que encontrarme asociado a ese ministerio me llevaba a que fuera catalogado o juzgado de que hacía parte de un ministerio que estaba degradado, corrompido, desde la cabeza, ¿no es cierto? Entonces, si desde la cabeza estaba corrompido, imagínense cómo se juzgaba y se catalogaba al resto. Pero yo le servía al Señor, es el que me apartó para esto, fue el Señor, y la voz de Dios fue clara en cuanto a permanecer. Y permanecí en el ministerio así, creo que por 10 años más. Y no fueron los mejores años, sino que fueron años difíciles. Me refiero a que cuando uno iba y se presentaba y decía de dónde venía o quién era el que lo presidía, ya lo tildaban de desordenado o escandaloso. Entonces eso dificultaba para tener comunión con otros pastores y eso. Pero Dios, que conoce los corazones y que conoce las intenciones de ellos, a su tiempo, el Señor no solamente me permitió prosperar, porque en sí yo no dejé de predicar el Evangelio. Recuerdo por aquellos años extendimos el ministerio, aún con todas las dificultades y con todo lo que conllevaba a ser parte de un ministerio tildado de corrompido o escandaloso. Yo seguí predicando y el Señor me concedió poder abrir iglesias hasta la frontera con el Brasil. Plantamos iglesias no solamente en Maldonado, en San Carlos, plantamos iglesias en Rocha, plantamos iglesias en Castillo, plantamos iglesias en Aiguá, plantamos iglesias en Chuy, y predicamos el Evangelio. Seguimos haciendo la tarea del Señor, de predicar el Evangelio. Hasta que esas mismas obras, bueno, se establecieron allí a hombres, a personas que consideramos en ese tiempo que eran idóneos para hacer la tarea y se hicieron responsables. Y un buen día el Señor comenzó a ministrar mi vida con una palabra de justicia, con una palabra que exalta a la iglesia y que la lleva a los lugares celestiales. Comenzaron a darse dificultades que no podía manejar, como por ejemplo las enfermedades de personas queridas, allegadas a nosotros. En esos tiempos se había formado nuestra hermana, que era como una madre para nuestros niños pequeños, los que ya ahora son grandes, ¿no? Pero en ese entonces eran pequeños y bueno, con mi esposa nosotros habíamos dejado nuestro país, o sea, las abuelas no estaban. Entonces las hermanas de la iglesia pasaban a ser muchas veces tías o abuelas de nuestros niños pequeños. Y había una hermana muy querida que luego ocupó el lugar de tesorera en la iglesia, que no solamente era un respaldo para nuestro ministerio, sino que también era un apoyo para nuestra familia y era llegada al punto tal de que mis hijos le tenían por tía, por abuela, los más grandes. Y bueno, en ese tiempo enfermó ella, y enfermó de una enfermedad que no podíamos manejar nosotros.
Así que hubo un pastor con quien teníamos comunión, que también era nuevo en esos tiempos, era muy joven en el ministerio, y me dijo, mira, nosotros nos ha visitado un pastor de Argentina y hemos hecho una serie de reuniones, y resulta que había una hermana que tenía cáncer y Dios la sanó por medio del ministerio de este varón. ¿Por qué no le llevas a tu congregación y allí le das lugar para que comparta y que pueda estar orando por la hermana? Y le trajimos y dijimos, pero si es de bendición, no solamente le vamos a traer para que ore, sino para que comparta con la iglesia. Y así convocamos e hicimos una campaña de 3 días. En esos 3 días el hospedado en casa y compartiendo no solamente las campañas, las reuniones en la iglesia, sino compartíamos en el día. Y en un momento me dijo, mire, pastor, yo no estoy aquí para orar solamente por la hermana Maribel, yo estoy aquí por usted. Dios me ha enviado con una palabra para usted. Y cuando me dijo así, yo lo quedé mirando, porque no había sido la razón por la que le había traído, pero yo no conocía los planes que Dios tenía. Y ahí me habló sobre la justicia que es por medio de la fe, y cómo la iglesia tiene que fundamentar su fe no en las prácticas ni en los movimientos, sino en la roca que es Jesucristo, que es lo que hemos estado hablando en estos días acerca del justo de la Biblia y cuál es el fundamento de la fe. Y comenzó a ministrarme esa palabra, y si bien no era una palabra desconocida, pero se transmitía por medio de la fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Así que comenzó a compartir conmigo. Cuando me comenzó a compartir, llegó hasta un punto en el que dijo, bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de pecado, cuyas transgresiones son cubiertas. Y recuerdo que en ese momento esa palabra caló hondo en mi corazón, porque si bien me encontraba en el ministerio y haciendo la obra del Señor y queriendo agradar a Dios, llevaba sobre mí también el peso de mis propios pecados, de mis propios errores. Así que esa palabra limpió mi corazón, lavó mi corazón y me dio la seguridad de mi salvación y de la vida eterna. Y desde ahí comenzamos a ligarnos, y no solamente entendí la justicia por la fe, entendí lo que era la esposa del Cordero, entendí lo que eran las 2 naturalezas, la mente de Cristo, y tantas otras verdades que nuestro hermano comenzó a compartir. Y desde lo que recibía uno da, porque uno puede dar solamente de lo que recibe, ¿cierto? Así que de lo que recibía yo compartía y comenzaba a guiar a la iglesia en esa dirección. Lo que sucede es que cuando venían los hermanos del ministerio en el cual yo había nacido y en el cual había permanecido, a pesar de los escándalos y de lo perjudicial que era para mi propio ministerio, a pesar de los escándalos y de lo perjudicial que era para mi propio ministerio, veía que las direcciones eran contrarias, porque yo enseñaba una cosa y venían los hermanos y enseñaban otra y practicaban otras cosas, lo que comenzó a generar una división en la propia congregación en la cual yo ministraba, en las propias iglesias, que no solamente era una congregación, porque tenía otras congregaciones y tenía otro liderazgo y tenía otros que también les compartía y los instruía en la palabra de Dios. Así que comenzó a generarse una división, y en medio de esa división esto trajo sufrimiento a mi corazón, porque uno no quiere que la gente se distancie, no quiere que la gente se divida, ¿cierto? Porque sabe que la división y la distancia no es la obra de Dios. La Biblia dice que nosotros debemos permanecer unidos, y debemos permanecer unidos en el amor, ¿amén? Amén. Y el amor cubre multitud de pecados, amén. No busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor. Entonces, llegado a ese punto y por amor a mis hermanos, viendo que se estaba generando esa división, yo tomé la decisión de dejar, tomé la decisión de abandonar
lo que era lo más importante para mí, de abandonar lo que era lo más valioso para mí, que era el ministerio y el pastor al cual yo seguí, que me presidía. Decidí abandonarle, no abandonarle, sino de separarme. Y ahí tomé la decisión de dejar mi ministerio en el cual me había mandado a hacer la obra del ministerio, a predicar el Evangelio, y en el cual me había formado para continuar con la tarea del Señor. Pero ¿qué quiero compartirles al compartirles todo esto? Que en medio de las situaciones siempre va a estar la obra del diablo, que va a querer de alguna forma que nosotros nos alejemos de lo más importante para nosotros. Todas las promesas de Dios son un sí y un amén, por medio del Señor Jesucristo y a través nuestro, ¿cierto? Así lo dice la palabra de Dios. Pero también el Señor Jesucristo dijo: apartados de mí, nada podréis hacer. Permaneced en mí, y permanezcan mis palabras en vosotros, y llevaréis fruto, y seréis limpiados para llevar mucho. Entonces la promesa es para que se cumpla en nosotros, pero no nos fue dada a nosotros, le fue dada al Señor Jesucristo. Si usted permanece en Cristo, todas las promesas de Dios son un sí y un amén, por medio de Él, a través nuestro. Por eso es que esta historia de Abraham y de Lot es una historia muy particular. ¿Por qué? Porque las promesas no le habían sido dadas a Lot. Las promesas le habían sido dadas a Abraham. Lot, permaneciendo al lado de Abraham, era bendecido, era prosperado y aún era salvaguardado de tomar decisiones por sí mismo. Fíjese, pareciera ser como que Abraham se resignó, pero como no había una situación de arreglo, entonces dijo: separémonos. Pero no es que le instó a que se separara, sino porque no quería arreglar la situación. Amén. Porque lo correcto que hubiera sido, en el caso si yo hubiera estado en el lugar de Lot y hubiera tenido una dirección de parte de Dios, ¿sabe qué le hubiera dicho a mis pastores? Mire, pastores, no peleen con los pastores de Abraham, porque la promesa no la tengo yo, la promesa la tiene Abraham. A nosotros nos conviene permanecer al lado de Abraham. Y nos conviene permanecer en amistad y en alianza de amistad. ¿Por qué? Porque la promesa no la tengo yo, la promesa la tiene Abraham. Entonces, mientras permanezcamos con Abraham, va a haber trabajo para ustedes. Yo voy a seguir siendo prosperado y ustedes van a poder seguir desarrollando su labor. Van a poder llevar su sustento a sus hogares. Va a seguir habiendo trabajo para ustedes. Pero si nosotros no permanecemos al lado de Abraham, puede que suframos perjuicio. Entonces, hermano querido y hermana querida, esto es para que nosotros meditemos. La tarea del diablo sí es dividir, es separar. Pero por sobre todo la tarea del diablo es cortar el medio por el cual la bendición de Dios llega a nuestras vidas. Y la bendición de Dios llega a nuestra vida no por quién soy yo, ni por lo que hago. La bendición de Dios llega a mi vida por quien es Jesucristo y por lo que Él hizo y consumó en la cruz del Calvario. Si Jesucristo no hubiera consumado su obra en la cruz del Calvario, yo seguiría muerto en mis delitos y en mis pecados y nunca hubiera llegado a poseer esta herencia incorruptible que me está reservada en los cielos y de la cual el Espíritu Santo me dio las arras. La razón por la que yo recibo esta herencia es porque Dios hizo un pacto con su Hijo Jesucristo, a quien le dio por promesa que en Él serían bendecidas todas las naciones de la tierra, la cual habló anticipadamente a Abraham, el padre de la fe, la cual habló anticipadamente a Abraham, y que Lot no valoró, y que Lot, escogiendo para sí mismo, escogió el valle, escogió
la tierra que él veía a sus ojos como algo fértil, como algo próspero, pero que a la verdad, la maldad y el pecado se encontraban allí prosperando, lo que acarreaba que llegara los juicios de Dios. Hermano querido y hermana querida, siempre que nosotros escogemos para nosotros mismos, vamos a escoger mal, vamos a escoger equivocadamente. Siempre que nosotros escogemos para nosotros mismos, vamos a escoger a nuestros ojos pensando que hicimos lo correcto, a nuestro parecer pensando que es la mejor decisión. ¿Por qué? Porque así son los caminos delante de los ojos del hombre. A los ojos del hombre todos los caminos le parecen derechos, pero el fin de esos caminos son un camino de muerte. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Nosotros no tenemos que escoger para nosotros, sino que nosotros tenemos que esperar en Dios, porque el que en Él creyere no se apresurará. Esto leíamos, he puesto en Sion la piedra principal del ángulo. Amén. La piedra escogida, la piedra preciosa. Amén. La piedra probada. Y el que en Él espera no se apresurará. El que en Él creyere no se apresurará. Amén. No nos apresuremos a escoger para nosotros, a escoger lo que nos es más conveniente, a escoger lo que es para nuestro confort, a escoger lo que ahora pensamos que es nuestro bienestar, nuestra decisión. Miren si Eliseo y con esa comitiva de profetas que vinieron y le dijeron, hoy te va a ser tomado de ti tu Señor. Hubiera dicho, bueno, el ministerio de mi Señor termina, pero aquí veo una comitiva de profetas, ¿por qué mejor no me junto con esta comitiva de profetas? Mire si hubiera tomado esa decisión, si hubiera perdido no solo de ver el momento en que su Señor le era tomado, sino si hubiera perdido la doble porción del Espíritu que estaba sobre Elías. Yo creo que también hay momentos en nuestra vida en que si tomamos las decisiones por lo que ven nuestros ojos, si tomamos decisiones por lo que está delante de nosotros, a futuro podemos sufrir gran pérdida. A futuro podemos sufrir gran pérdida. Cuando yo tomé esa decisión de permanecer en ese ministerio, a pesar de los escándalos y a pesar de lo que significaba permanecer, y el sufrir, ser parte de ello, no me fue fácil y tenía oportunidades que eran mucho más convenientes y mucho más convenientes. Se me brindaron oportunidades que me eran mucho más convenientes, que podía estar mejor posicionado, podía ser mejor visto y todo. Sin embargo, quiero decirle que a su tiempo el Señor supo recompensar. ¿Por qué? Porque el Señor me llevó en aumento. No solamente que hasta el día de hoy puedo decir que me encuentro compartiendo el Evangelio, predicando la palabra de Dios, sino que el Señor me llevó en aumento ¿en qué? En cuanto al conocimiento de Él, que es lo más importante. Lo más importante no son los logros, lo más importante no son cuántas iglesias se puedan abrir, cuánta gente pueda seguirnos. Lo más importante es cuánto yo llego a conocerle al Señor. Cuánto yo llego a conocerle al Señor. Y hasta aquí quiero decirle, hermano querido, y por la gracia del Señor Jesucristo, que no me ha faltado su gracia, no me ha faltado su bendición para ver la gracia y la revelación de Dios cada día, de lo cual es mi anhelo y mi deseo poder conocerle a Él. Amén. Entonces, hermano querido y hermana querida, a veces se presentan situaciones en las que tomamos decisiones, pero nosotros no somos llamados a andar por vista.
Y no siempre la decisión más oportuna o la decisión que a nuestros ojos es la más conveniente es la que nos va a favorecer, sino que el que conoce lo que es mejor para nosotros es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Lot tenía que haber dicho a sus pastores, miren, permanecer al lado de Abraham es nuestro beneficio. La promesa no la recibí yo, la promesa la tiene Abraham. El que bendice a Abraham, es más, les tenía que haber reprendido y en haber decirle, no causen perjuicios a los pastores de Abraham, porque Dios nos va a tomar en cuenta a nosotros por causarle perjuicios a los pastores de Abraham. ¿Por qué? Porque ellos están bajo la bendición que recibió Abraham. ¿Y cuál era la bendición que recibió Abraham? Que los que lo bendecían a Abraham eran bendecidos. Y los que maldecían a Abraham eran maldecidos. Amén. Amén. Así también nosotros somos de la descendencia de Abraham, ¿no? Amén. Porque dice que Abraham, por medio de la fe, amén, es padre de todos nosotros, la iglesia, quien hemos creído a Dios que tiene poder para levantar a los muertos. Por eso también quienes nos bendicen a nosotros son bendecidos y quienes nos maldicen a nosotros son maldecidos. Ayer escuchaba a un pastor que compartía una experiencia que se dio en una ciudad a la cual fue él a predicar. Él fue a predicar a una ciudad y bueno, como muchas regiones en el Uruguay y en otros países de Latinoamérica, siempre hay una capilla de barrio, siempre hay una iglesia católica. Entonces, mientras él iba a predicar y a tocar, iba a predicar a la plaza, y las plazas siempre saben estar frente a las iglesias, ¿no es cierto? Entonces, cuando él salía de predicar de la iglesia, el cura le mandaba unos matones para que le rompieran el charango y lo amenazaran que no continuara haciendo la tarea. Eso hace unos años atrás, unos cuantos años atrás. Y así repetidas veces le pasó. Y el hermano dijo, pero Señor, tú no me enviaste a predicar acá para que me pase esto. Y para que tenga que sufrir esta persecución. Así que lo puso en las manos del Señor. Y un buen día el cura de la parroquia estaba andando en la bicicleta y pasa un camión de esos con acoplado y la sotana se engancha en uno de los enganches de las lonas. Se escapa uno de los enganches de la lona, le engancha la sotana y tristemente termina falleciendo debajo de las ruedas. Y por cierto, este hermano dijo, yo Señor no te pedí esto. Pero ahí comprendió el hermano quién era el que respaldaba la labor y la tarea que Dios le había enviado a hacer. Entonces, hermano querido y hermana querida, no escojamos para nosotros. Y aun cuando a pesar de que las situaciones parecen que nos son perjudiciales, por permanecer al lado del Señor, por permanecer en la voluntad de Dios. Amén. Yo me acuerdo cuando ese día permanecí al lado de la voluntad del Señor, las situaciones no me fueron fáciles. Pero después con el tiempo el Señor recompensó y el Señor confirmó y afirmó su palabra. Por eso, hermano querido y hermana querida, es importante el que nosotros no nos apresuremos. Lot se apresuró. Miró, alzó sus ojos, contempló la tierra, dijo, aquel valle es un valle próspero. Ahí yo voy a prosperar. ¿Por qué? Porque hay buenos pastos, ahí hay una buena extensión de tierra, es un lugar lindo para poder pastorear. Ahí yo voy a prosperar. Entonces dijo, me voy para allá. Pero el irse para allá era alejarse del que tenía la promesa. Así muchos se fueron detrás del trabajo, detrás de decisiones personales, y se fueron alejándose de la promesa y de la bendición de Dios. Entonces, hermano querido y hermana querida, que nosotros podamos aprender de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque luego Lot no cosechó más que pérdida, dolor y sufrimiento. Lo perdió todo.
Donde creyó que iba a prosperar, lo perdió todo. Cayó fuego, cayó azufre del cielo y lo perdió todo. Aún no solamente perdió sus bienes, perdió su esposa y terminó degradándose al punto tal en que sus hijas tomaron descendencia de él. ¿Por qué? Porque creyó que al escoger para sí, escogía lo mejor, dejando de tener en cuenta a Dios y a quien tenía sobre sí la promesa. Por eso nunca dejemos de tener en cuenta a Dios y a quien sobre sí está la promesa. Recuerde que la promesa no está sobre usted, la promesa está sobre el Señor Jesucristo. El pacto no lo hizo Dios con usted, el pacto lo hizo con Jesucristo. Por eso Jesucristo dijo, permaneced en mí y permanezcan mis palabras en vosotros, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os será dado. Amén. Si no permanezco en el Señor, y si su palabra no permanece en mí, puedo pedir mucho, pero difícilmente reciba algo. Amén. ¿Por qué? Porque el pacto no está hecho conmigo, el pacto está hecho con el Señor Jesucristo. Y yo tengo que permanecer al lado de quien el pacto fue hecho. Y el pacto fue hecho con el Señor Jesucristo. Y al lado del Señor Jesucristo está la bendición para mí. Y en la dirección que Dios me guíe, por más que en ese momento me sea perjudicial, ahí yo tengo que permanecer. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pensando que puedo prosperar y que me va a ir mejor, puedo llegar a perderlo todo y a sufrir gran pérdida. Por eso dice la Escritura, el fundamento fue puesto, y ayer lo compartíamos, y no puede ser cambiado, el cual es Jesucristo, pero cada uno mire cómo sobreedifica sobre el fundamento. Si edificare con oro, con plata, con piedra preciosa, con madera, con heno, con hojarasca, la obra de cada uno, el fuego lo probará. Amén. Así entonces, hermanos queridos y hermanas queridas, en esta hora, habiendo oído y recibido la palabra de Dios, que podamos abrir nuestros ojos y entender el qué, que no tenemos que escoger para nosotros, sino tenemos que buscar la guía de Dios y que sea el Señor el cual nos guíe. Oremos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias en esta mañana, Señor. El que nos hayas dado, Señor, poder oír y poder recibir de tu palabra. Vemos que Lot escogió para sí y escogió lo que era inadecuado, lo que no era correcto, Señor. Vemos que Lot escogió para sí, Señor, y escogió aquello que le era perjudicial, Señor. ¿Por qué? Porque la maldad estaba creciendo en aquel lugar. Por eso, Señor, en esta hora nosotros no queremos, Señor, escoger para nosotros, sino que queremos, Señor, seguir tu guía y queremos seguir tu dirección, en lo que te damos gracias, porque nunca nos dejas de ministrar y suministrar tu divina palabra, por medio del Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, hermanos. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo.
Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,